Hola, bienvenidos, muchas gracias por recibirme. Bueno, la propuesta de este día, de esta semana, va a ser tejer vestiditos de niñas, los cuales lo pueden hacer en cualquier talla y en cualquier material. Miren qué bonito que queda para una vestimenta y una salida importante. Es un vestido que es amplio, tiene movimiento, ya que la niña, la bebé, está con pañales, medias cancán, no pierde la movilidad. El canesú es redondo, lleva un lacito, tiene un borde de símil encaje aquí. El punto es el punto que siempre les enseño en casi todos los videos, que es el punto alto en forma de B, con una cadenita de separación, pero en vez de hacerlo hacia arriba, verticalmente, está hacia abajo, boca abajo, y queda muy muy bonito. La misma terminación que le hice en el ruedo, se lo hice en las mangas, y queda muy muy bonito. Por supuesto está prendido con un botón, ¿sí? Sumamente amplio y generoso. Y como siempre también les cuento, yo pongo un botón extra en la parte de atrás escondidito, porque si se pierde, la persona que lo va a vestir, la mamá de la niña, sabe que lo tiene allí para reponerlo. Parece que no, pero es un lindo detalle, ya sea para nuestro ser querido, o un potencial cliente. Espero que les guste la propuesta de hoy. Está hecho con hilo 100% de algodón, un lacito de cinta de raso, igual que la moñita. Utilicé tijeras para cortar y un ganchillo del 2.50, aunque este hilo lleva 1.75, para que quede más grande el punto, le puse un número mayor del que lleva el hilo. Bien. Les paso a explicar cómo sería para las diferentes tallas. Siempre, siempre, siempre deben de medir el contorno del cuello. Siempre, siempre. Y para una niña de una edad estándar como esta, que es del año a los 3, la cantidad de cadenas debe de medir 30 centímetros. 30 centímetros. Entonces van a ser tantas cadenas como quepan en el centímetro y lleguen a la medida de 30, ¿sí? Ya hagan con hilo fino, hilo grueso, lana, lo que ustedes quieran. Si la niña es más grande o más pequeña, le van a hacer un contorno más pequeño o más grande, entonces van a ir aumentando, ¿sí? Bien. Por ejemplo, acá en el canesú, yo lo hice pequeño y en la muestra que voy a tejer lo voy a hacer aún más pequeño para mostrarles cómo es que variamos los talles. ¿Qué quiere decir esto? Que acá hay una serie de aumentos en estos escalones, en estas vueltas que son diferentes. Entonces, a medida que va pasando vuelta tras vuelta, empezamos aumentando 2 puntos, después aumentamos 3, después 4, después 5 y así sucesivamente. Esos aumentos nos van a dar los talles, ¿sí? Por ejemplo, cuando empiece a tejer les voy a mostrar cuánto es que tengo acá de aumento y de ahí en más ustedes van a empezar a corregir y aumentar. Corregir me refiero a aumentar puntos. Si en esta corrida, en esta vuelta, por ejemplo, lleva 3 puntos altos y un aumento, la que viene es 4 puntos altos, un aumento. La que viene para aumentar talle son 5 puntos altos, un aumento. Un nuevo talle, 6 puntos altos, un aumento. Y así, amigas, amigos, hasta llegar al canesú deseado de la niña o la bebé que van a tejer. Esto también sirve para adultos, para adolescentes, señoritas y señoras, ¿sí? Es muy, muy sencillo de hacer y muy fácil. Bien, yo acá hice una cadenita base de 40 porque es una escala. Igual el que voy a mostrar enseguida va a ser un poquito más grande, pero esto es una escala. Entonces yo, supongamos que acá tengo 30 centímetros de cadena, ¿sí? Olvidémonos que es corto esto, ¿eh? Es una escala. Es para hacer más liviano el video. Levanto la lazada y cuento 1, 2, 3 y en la cuarta hago el primer punto alto o punto vareta. Y continúo
toda nuestra medida, sea cual sea, 30 centímetros, 35, 40, la medida del cuello que hicieron la medición, van a ir haciendo punto alto sobre cada cadena de base hasta llegar al otro extremo. Así. Es abierto atrás en la espalda con un botoncito. También se puede hacer cerrado, pero siempre intentamos hacer abierto porque si la nena crece rápido, es una manera de que le siga sirviendo un poquito más, ya que tiene un botón detrás y entonces es más fácil de colocarlo que por la cabeza. Así vamos continuando hasta llegar a la medida deseada con puntos altos. Una vez hechos los puntos altos, levantamos 3 cadenas para subir y una más para doblar o separar, giramos y vamos a hacer cuadraditos, que son estos que están acá. Saltamos un punto y en el que le sigue un punto alto o punto vareta. Una cadena, saltamos uno, un punto alto. Una cadena, saltamos un punto alto. Saltamos un punto alto. Hacemos uno más, una cadena de separación, saltamos un punto en la base y un punto alto. Así todo el contorno de la medida. Ahora levantamos 3 cadenas para subir y en el hueco tejemos un punto alto, un punto en el punto alto. Tenemos 2 y tenemos que hacer el aumento. Repito, un punto alto, el segundo y el aumento. La secuencia es 2 puntos altos solos, individuales, un aumento, que son 2 puntos altos en el mismo lugar. Así. Un punto alto, 2 puntos altos, un aumento. 2 en el mismo lugar. Hacemos un motivo más. 2 puntos altos individuales y un aumento. 2 en el mismo lugar. Así. Ya está generando la curva y esta fue nuestra primera vuelta de aumentos. Levantamos 3 cadenas para subir y una para girar o separar. Giramos la labor y vamos a repetir los cuadraditos. Saltamos un punto y en el que sigue un punto alto. Una cadena, saltamos uno, en el que sigue un punto alto. Una cadena, saltamos. Estas son las vueltas que yo les hablaba, que uno va a ir ascendiendo. En este momento estamos aumentando un punto cada 2 puntos altos, después 3, después 4, 5, 6, hasta tener el canesú de la medida o talle deseado. Eso es lo que marca el talle. Saltamos un espacio, hacemos un punto alto. Tejemos uno más, una cadena, saltamos un espacio, un punto alto. Así es nuestra serie. Terminamos la vuelta de los cuadraditos, subimos con 3 cadenas en el lateral y vamos a hacer 2, 3 puntos altos, esta serie y un aumento. 2 puntos juntos en el mismo lugar. 1, 2, 3 puntos altos individuales y un aumento. Repito una vez más. 1, 2, 3 puntos altos solitos en cada espacio y un aumento en el mismo lugar, 2 puntos altos. Así es nuestra vuelta.
3 cadenas para subir, 1 para separar, saltamos un espacio, un punto alto. Esta vuelta es de cuadraditos, una cadena, saltamos 1, así, una cadena, saltamos 1, un punto alto, una cadena, saltamos un espacio en el que sigue, un punto alto. Y así vamos trabajando toda esta vuelta. Bueno, amigas, amigos, yo llegué a la medida, lo hice un poco más pequeño porque le puse menos cadenas que este. Recuerden siempre que tienen que medir el cuello y una vez que miden el cuello lo convierten en centímetros a las cadenas para poder hacer el canesú. Bien, ubicamos la mitad y ponemos un marcador. Si no tienen marcador, utilizan un color de lana de otro color que sea contratono para poder diferenciar, ¿sí? Buscan la mitad y lo miden. Vamos a separar las mangas y vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá tenemos la mitad, ¿sí? Bien, ahora vamos a medir la mitad de la mitad, ¿sí? Entonces tenemos la primer sisa marcada y exactamente lo mismo hacemos con el otro lado. Bueno, a mí se me salió el ganchito. Hacemos exactamente lo mismo. Este va arriba y este va abajo. Es para guiarnos nada más, ¿sí? Entonces tenemos las dos mitades que son para las manguitas. Estas son las manguitas y esto viene a ser el faldón. Esto va a ir unido acá en la próxima vuelta y vamos a comenzar a tejer el faldón. Esto que están acá, quédense tranquilas, tranquilos, que esto le vamos a dar una terminación y no se va a notar nada, va a quedar todo bien bonito como en el presentado, ¿sí? Bueno, el canesú ustedes lo pueden continuar el largo que ustedes quieran. Si ustedes los quieren mucho más largo, lo continúan más carreras. Yo llegué a 5 puntos altos y un aumento, ¿sí? 5 puntos altos, un aumento, 5 puntos altos, un aumento. Los 5 puntos altos son individuales. El que viene después, si van a ser más grandes, son 6 puntos altos, un aumento. Más grandes, 7 puntos altos, un aumento. Y así pueden llegar a tejer blusas para adultos, remeras, camisolas, blusones, lo que quieran y vestidos, ¿sí? Lo van continuando, siempre teniendo en cuenta la medida del cuello. Bueno. Retomamos el tejido, aprovechando que ya lo tenemos marcado. Acá se me enredó. Y vamos a comenzar a tejer una vuelta de puntos altos. Nos metemos acá con una cadenita para que quede lo más derechito posible. 3 cadenas para subir, para hacer el primer punto y continuamos. Un punto alto. ¿Por qué me quedó así? A ver, ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Ahora sí. 3 cadenas para subir y continuamos con puntos altos. Hasta llegar a la sisa. Cuando llegue el primer marcador, nos encontramos. Bueno, llegué al marcador, lo quito, porque ya es el punto que sigue, no tengo cómo perderme. Dejo ahí también un punto alto. Y ahora vamos a hacer un saltito. Primero lazada, y el saltito es traer el otro extremo, donde está el marcador acá, ahí, así, y hacemos un punto alto. Y ahí nos quedó la unión, ¿sí? Bien, ya este marcador lo podemos quitar y continuamos con puntos altos hasta llegar al otro marcador.
Así vamos tejiendo puritos puntos altos hasta llegar al otro marcador. Bueno, llegamos al otro marcador y hacemos exactamente lo mismo. Un punto alto en el mismo sitio, lazada, y nos vamos hasta la otra manguita, al otro marcador, perdón, para formar nuestra manguita. Así. Ya lo podemos quitar para que no moleste. Y continuamos hasta el final con puros puntos altos. ¿Sí? Yo voy a desarmar porque no me gusta que me quede tan suelto. A veces más vale desarmar para que quede todo bonito y prolijo. Así. Y continuamos con puntos altos hasta llegar al otro extremo, donde vamos a hacer la unión de nuestro vestidito. Así continuamos hasta el otro extremo. Llegamos al otro extremo y en la tercera cadena de inicio unimos con un punto deslizado, ¿sí? Y ahora vamos a tejer una vuelta más, comenzando con 3 cadenas de puros puntos altos. De igual manera, vamos tejiendo puros puntos altos. Así vamos contorneando nuestro vestidito. Cuando lleguemos acá, le damos un punto alto adentro de este puntito de cadena, ahí entra uno solo y continuamos. Este punto es para prepararnos para pasar el lacito entre 2 puntos altos y pasar el lacito del cinto del vestidito. Después vamos a comenzar a hacer el puntito fantasía tan bonito. Continuamos toda la vuelta con puntos altos. Pronta la segunda vuelta de puntos altos, unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio y ahora acá vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas y un punto alto acá. Cuando volvamos vamos a hacer 2 puntos altos, uno en cada punto alto de la vuelta anterior para hacer una costurita del lado de atrás. Ahora saltamos un punto y en el que sigue vamos a comenzar a hacer el punto fantasía. Un punto alto, en el mismo punto, una cadena y en el mismo punto un punto alto. Saltamos un espacio y en el que sigue repetimos el punto o el motivo. Un punto alto, una cadenita, un punto alto en el mismo lugar. Así. Saltamos una cadena de separación, un punto alto. Saltamos un punto alto, una cadena, un punto alto. Hacemos un punto más, saltamos un espacio, realizamos un punto alto, vareta, una cadena y un punto alto. Así hasta llegar acá, donde vamos a finalizar con 2 puntos altos individuales y unimos con punto deslizado en la tercera cadena. Así va quedando nuestro faldón. Terminamos con los 2 puntos altos. En total tenemos 4 que están libres, ¿verdad? Unimos con punto deslizado y esto se va a repetir hasta casi el final de nuestra labor. Levantamos siempre con 3 cadenas para hacer el primer punto. Hacemos el primer punto alto como se presenta y de ahora en más, toda la medida que quieran de poner el largo de nuestro vestido, van a repetir todas las carreras exactamente de la misma manera. Con lazada nos vamos al centro de la cadena, del motivo de la B, una cadena y un punto alto. Ahí. Lazada, un punto alto,
una cadena, un punto alto, un punto alto, una cadena, un punto alto, y así van a tejer el largo deseado. Ya les voy a medir cuánto mide el mío para que tengan un parámetro. Igual ustedes pueden medir a la niña para ver hasta dónde llegaría. Entonces el largo sería desde acá 23 centímetros, perdón. El largo sería 18 centímetros. 18 centímetros de punto fantasía, porque después viene 6 centímetros de este ruedo que le hice yo. Así que bueno, yo voy a tejer 18 centímetros, capaz que menos, voy a ver porque este es más chico. Y ustedes continúen hasta la medida deseada, repitiendo todas las vueltas de igual manera. Bueno, llegué a los 18 centímetros de altura en este punto fantasía. Muy bonito, delicadito, precioso, divino, divino, divino. Ahora vamos a hacer el ruedo. Yo hice 5 vueltas de ruedo. Ustedes pueden hacer toda la cantidad de vueltas que quieran, dependiendo de la medida y la altura de la niña o la bebé, más o menos. Acá donde habíamos empezado, desde el inicio hacíamos 2 puntos altos acá al inicio y 2 después, y después hacíamos el punto fantasía. Esto no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar aquí mismo, subiendo 3 cadenas para el primer punto alto, en el mismo lugar otro punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar. Esta vuelta y todas las que vayamos a tejer, en mi caso van a ser 5, van a ser de abanicos de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Saltamos un espacio, nos vamos al que sigue con la lazada en la aguja y levantamos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Esto queda muy vistoso, muy bonito. Levantamos lazada, saltamos el motivo fantasía y hacemos nuevamente un abanico. 2 cadenas de separación, 2 puntos altos. Así. Así hasta llegar al inicio. Así nos va quedando. Y hacemos de esta manera. Unimos con punto deslizado en la primera cadena de inicio, aquí arriba, ahí, y lo pasamos. Vamos con punto deslizado, pasado o corrido, hasta el centro, ahí. Y acá vamos a levantar siempre, vamos a empatar siempre. Punto deslizado, nos corremos con punto deslizado al centro y siempre en todas las carreras vamos a hacer lo mismo, sea cual sea la medida, este procedimiento. Hacemos nuevamente 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y el punto desde la puesta de la visión de cada uno, cada una, va a quedar como en un degradé. No como en un color en degradé porque es un color liso, uno solo, pero sí el punto hace ese efecto tan bonito. Por eso me pareció buena la idea de hacerlo de esta manera. Ahora les voy a mostrar bien el terminado y midiéndoselo para que lo vean. Siempre vamos a hacer el mismo abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Así. En el terminado hace este degradé. Parece que hubiera otro color acá, pero no lo está. Si observan, es el mismo color, es el efecto que hace el punto. Yo hice 5 vueltas y mide 6 centímetros. Ustedes verán cuánto más hacen o cuánto menos. Yo voy a continuar 5 vueltas
y regreso para mostrarle las mangas. Ya tenemos el ruedo terminado. Miren qué bonito. Queda muy bonito. Bueno, ahora vamos a hacer la manga. Si ustedes la manga la ven demasiado amplia, pueden hacer vueltas, una o dos de medio punto, punto bajo. Entonces tejen 2 puntos, uno lo saltan, tejen 2 puntos, uno lo saltan y lo achican. Yo, como le voy a hacer el punto fantasía, se la voy a dejar holgada a la manga, porque los niños tienen que tener movimiento y desplazamiento. Es a mi gusto. Vamos a hacer lo mismo que en el ruedo, pero con una cadena de separación. Vamos acá al medio. Ahí. Y levantamos 3 cadenas. Hacemos el mismo abanico, una cadena y 2 puntos altos. Va a ser más chiquito el motivo. A su vez vamos escondiendo el hilo de inicio, la colita, y vamos a ir calculando más o menos hasta donde nos llegue, que no quede muy tirante. Entonces clavamos ahí mismo el primer punto alto, el segundo, una cadena y 2 puntos altos, así. Hacemos lo mismo. Levantamos la lazada y más o menos hasta donde ahí llega, volvemos a hacer el motivo. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Así vamos a ir por todo el contorno de nuestra manguita. Ya tengo terminada el contorno de la manga con el mismo punto del ruedo. Lo mismo en la que sigue. Tengan en cuenta que entre la misma cantidad de motivos en una y en otra. Toman nota, entraron 10, anotan y ya saben que tienen que hacer 10, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer la terminación de atrás para después colocar el botoncito. Es muy sencillo. Vamos a hacer puros puntos bajos, comenzando acá, y hacemos un punto de inicio y ya voy escondiendo el hilo. Un punto en cada punto, así, así. Vamos bordeando. Y ahí quedó escondido el hilo. Y así vamos. Todo lo que es la abertura de atrás, donde va el botón. El ojal no lo precisa porque como lleva un botón pequeño, el mismo punto alto hace de ojal. Y así vamos tejiendo toda la vuelta de lo que sería la espalda y el escote delantero. Así vamos, seguimos tejiendo, bajamos y nos deslizamos acá en el primer punto de inicio, hacemos una cadena para asegurar y cortamos el hilo. Bueno, amigas, amigos, miren qué bonito que quedó ya terminado. Le puse un lazo de seda de 1 centímetro, lo pasé con una aguja de punta roma o lanera, cada 2 puntos de las 2 carreras que hicimos iguales, lo pasé como pasacinto. Después le hacen el moño, lo ajustan y queda bien bonito. Le puse una rosita rococó, el botoncito y una perlita para darle un destaque más femenino, más bonito.
Espero que les haya gustado la propuesta de hoy, que lo puedan hacer, que lo puedan ver lucir en ese ser querido y amado que tanto quieren. Si lo van a vender, que lo vendan y lo vendan muy bien, que sirva para la economía del hogar y salir adelante, como siempre les digo, que es una gran bendición, que cada día aprendan mucho, mucho más como aprendo yo y puedan surtir todos los obstáculos que la vida nos presenta, ayudando monetariamente a la economía del hogar. Les mando muchas bendiciones, muchas buenas ondas para cada país, cada zona, cada región de cualquier lugar del mundo y los espero. 3